Hola, buen día. Mi nombre es Isbelia Sánchez y les voy a hablar sobre nuestra investigación titulada Citogenética convencional y molecular aplicadas a propuestas de fitomejoramiento en aloe vera. Primero que todo, la citogenética comprende el estudio de los cromosomas en cuanto a su morfología, número cromosómico, niveles de ploidía, entre otras características como por ejemplo bandeo cromosómico, las cuales aportan información interesante, no solo como aportes puros a la ciencia, sino como fuentes de información para hacer análisis sistemáticos o para realizar propuestas de fitomejoramiento. En el caso de aloe es un género muy diverso, muy bonito, con muchas especies que tienen gran importancia económica, ya sea por ser ornamentales, pero principalmente por sus propiedades medicinales y de amplio uso farmacológico, como aloe vera, aloe ferox, arborescens, entre otras, debido a la presencia de antraquinonas y preantraquinonas. En aloe vera se ha reportado autoincompatibilidad y protandría, caracteres que han permitido o han facilitado que se realicen entonces cruces con otras especies de aloe con la finalidad de obtener cualidades agronómicas que puedan ser aprovechadas en campo. Estos híbridos entonces promisorios que se han obtenido, es interesante estudiarlos para saber qué distancia genética presentan con respecto a aloe vera y qué otros cruces podemos realizar a futuro. En el caso en Venezuela se cultiva en diferentes zonas áridas, en la península de Araya, también se cultiva en Falcón y se han encontrado algunos problemas de rendimiento en campo porque debido a que aloe vera presenta cierta susceptibilidad al patógeno Erwinia y además presenta, por ejemplo, acá en campo, lo que puede traer grandes pérdidas. Entonces, considerando esto, nosotros nos proponemos estudiar mediante citogenética convencional y bandeo cromosómico CA-GENOR, CMA y DAPI a 22 especies de aloe seleccionadas por sus rasgos o cualidades agronómicas y 2 especies cercanas como son Gasteria y Nifofia que pertenecen a la misma familia de aloe. Todo esto con la finalidad de realizar propuestas de distancia genética y agrupaciones filiares entre las especies seleccionadas para así aportar datos a futuros programas de mejoramiento genético en aloe vera. Como les indiqué, se estudiaron 22 especies, una de Gasteria y una de Nifofia, 22 especies de aloe, todas previamente identificadas y provenientes del banco de germoplasma de especies suculentas de laudo, otras obtenidas de viveros comerciales acá en Venezuela, o del campo de especies naturalizadas y otras germinadas en el Laboratorio de Citogenética y Biosistemática Vegetal del IBUCB a partir de semillas traídas desde África y desde Nuevo México. Se realizó la colecta de raíces y pretratamiento y fijación del material vegetal, se prepararon placas metafásicas y a partir de estas placas metafásicas se realizó la tinción convencional y tinción con los fluorocromos CMA de ADAPI, que es la triple tinción doble CMA DAPI o DAPI AMD, bandeo A-GENOR y bandeo C. Se realizaron las mediciones con Micromeasure y se aplicaron o se hicieron los análisis y cálculos correspondientes a su tamaño cromosómico, índices de asimetría. Adicionalmente, las placas metafásicas fueron estudiadas con un microscopio óptico Leica de MLB para obtener las imágenes y unas cámaras de lámparas de epiluflorescencia y halógeno acopladas al microscopio. Se emplearon entonces editores de imágenes como fueron Adobe Photoshop y CorelDRAW y se realizaron los ideogramas empleando CorelDRAW. A partir de toda esta información obtenida, entonces se hicieron análisis de agrupamiento y de parecido taxonómico. De parecido taxonómico con la aplicación de LSM y de Jacquard y de distancias con distancias euclidianas, Manhattan, taxonómicas, se hicieron conglomerados de UPGMA y cálculos fenéticos con NTSIS. También realizamos análisis filogenéticos con Philip y Pau, empleando el principio de parsimonia de Wagner,
y cálculos de los índices de consistencia e índices de retención. Y los dos árboles obtenidos entonces fueron dibujados empleando el programa Trivium. Vamos con los resultados. Las especies estudiadas presentaron un cariotipo estable de 7 cromosomas, 4 cromosomas grandes y 3 cromosomas pequeños en las especies diploides, y un N igual a 14 y 21 en las tetraploides y en la hexaploides. Se le reveló heterocromatina constitutiva en diferentes combinaciones, en algunos casos fue CMA positiva, DAPI negativa, es decir, rica en zonas ricas en citosina y guanina y pobre en zonas de adenina y timina. O CMA neutro, DAPI positivo, es decir, ricas en zonas con adenina y timina, o CMA negativo y DAPI positivo, zonas en los cromosomas muy pobres en citosina y guanina y ricas en adenina y timina. Y así sucesivamente, entonces fueron codificadas las bandas y se revelaron zonas de organización del nucleolo asociadas a las zonas subteloméricas de los brazos largos de los cromosomas grandes o a las zonas subteloméricas también de los brazos cortos cuando fueron en los cromosomas pequeños. Y estas se encontraron asociadas a zonas ricas en citosina guanina. En la figura número 1 podemos observar entonces una placa metafásica con tinción con nitroto de plata, en donde se revelan zonas NOR, zonas de organización del nucleolo, que estuvieron activas previas a esta metafase, y se ven entonces en las zonas subteloméricas asociadas acá, se ven los satélites, se observa la construcción secundaria allí en el cromosoma, la primaria está acá, en los brazos largos entonces de los cromosomas grandes, en este caso fueron 3, y acá en el lado derecho, en la figura número 2, observamos metafases somáticas teñidas con CMA, en el caso de A y C, y con DAPI en el caso de B y D. En Aloe finis, que es A y B, se ve que es una especie que presenta zonas ricas en citosina y guanina, pobres en adenina y timina, asociadas entonces también a esas zonas subteloméricas de los 4 cromosomas grandes. En el caso de Sebrina también se observa lo mismo, pero adicionalmente podemos observar que en Aloe sebrina se encuentran bandas DAPI asociadas a los centrómeros de los cromosomas, es decir, que estas son zonas ricas en adenina y timina. Cuando todos estos datos que están acá, esta información que obtenemos de las placas metafásicas, fueron constantes, fueron reproducibles, entonces se emplearon como fuente de información para ser tabulada, para realizar posteriormente los análisis fenéticos y los análisis filogenéticos. A continuación observamos 6 de los ideogramas elaborados de las 22 especies y allí entonces está otra información adicional que fue empleada para hacer los análisis de agrupamiento. Por ejemplo, la morfología de los cromosomas, el tipo de cromosomas, si era subtelocéntrico, si es submetacéntrico, la presencia de las bandas, si está solamente, por ejemplo, en los satélites, o en este caso en Aloe jacksoni, que están los satélites y en el brazo largo, y así sucesivamente toda la información obtenida de acá fue empleada para ser tabulada y usada para hacer los análisis posteriores. Observamos acá entonces un fenograma donde se presentan las distancias taxonómicas en este árbol o en este fenograma. Se representan las 24 especies estudiadas. Observamos a Nifofia como la especie de mayor distancia o mayor, porque presenta mayor diferencia genética con respecto, o fenética con respecto al resto de las especies estudiadas. Esto se debe a que es una especie que presenta un cariotipo más asimétrico, presenta las bandas en otros sitios en los cromosomas y además tiene un número cromosómico básico de 6 y no de 7. Luego entonces tenemos a los poliploides, que debido a la longitud total del complemento haploide y la cantidad de heterocromatina revelada, entre otras características, pues también se encuentran distantes al resto de las especies. Luego Gasteria, que es una de las especies de otro género, pero que presenta un número cromosómico
igual al resto de las especies de aloe estudiadas, con índices de asimetría muy parecidos, con una morfología cromosómica también muy parecida, al igual que la ubicación de las bandas, pero que presenta una longitud total de complemento haploide, es decir, que presenta un cariotipo mayor con respecto, o de mayor tamaño con respecto al resto de las especies. Aquí se encuentra nuestra especie de interés, que es aloe vera. Se observa que aloe vera se resuelve en un grupo diferente con respecto a, por ejemplo, aloe saponaria, que es una de las especies con las que se han realizado cruces previamente. Entonces, a partir de estos datos y observando que aloe saponaria presenta una distancia muy cercana a un 0,20 aproximadamente a aloe petrícola, me indica que son especies entre ellas muy parecidas fenéticamente y diferentes o distantes a aloe vera. Por lo tanto, aloe petrícola, al igual que otras de las especies que se resuelven acá en este grupo, podrían ser utilizadas para futuros cruzamientos con aloe vera. En el siguiente árbol observamos entonces un cladograma obtenido a partir de análisis filogenéticos. Es un árbol que presenta los clados resueltos, no hay ningún tipo de politomía, por lo tanto es un árbol que además de ser muy bonito, pues es un árbol robusto con un buen sustento de bootstrap de 100 en muchas de las ramas, o en algunos casos 70, muy pocas veces con valores bajos, y se forman clados que coinciden con muchas de las publicaciones previas, ya sea a partir de análisis morfológicos, por ejemplo, como acá está la publicación de Newton Smith, donde estas especies pertenecen todas al mismo grupo, publicado ya también en análisis filogenéticos, pero a partir de datos morfológicos, o por ejemplo este grupo que está acá, en donde está Gasteria, que es denominado por Treutling como la sección Gasteria. Esta propuesta la hace a partir de análisis moleculares, y observamos que coincide con la propuesta de él, en donde están, por ejemplo, aloe aristata y variegata, que él propone que deben ser sacadas de aloe e incluidas, por ejemplo, en Gasteria o en Haworthia. Entonces, toda esta información me indica que es un árbol que me aporta información importante para hacer propuestas sistemáticas, aunque venga solamente de información citogenética, y que pueden hacerse propuestas de fitomejoramiento a partir de aquí. Observamos, por ejemplo, aloe vera, que se resuelve acá en este clado con aloe tenue y aloe claviflora, y se encuentra en un grupo completamente diferente a donde está aloe saponaria, y aloe saponaria se resuelve entonces en un clado con aloe petrícola como especies hermanas, en donde observamos que aloe petrícola, entonces nuevamente aloe petrícola puede ser, se observa acá que puede ser utilizada para hacer cruces con aloe vera. Igualmente en el caso de aloe ferox, aloe excelsa, que son especies que presentan, por ejemplo, en el caso de aloe petrícola, es una especie que presenta cierta tolerancia ante erwinia. Aloe ferox es una especie que presenta metabolitos secundarios de interés. También aloe excelsa es una especie que es armada, que es robusta, es decir, que todas ellas tienen cualidades agronómicas que pueden ser aprovechadas en campo, que sería interesante para realizar cruces con aloe vera. Y justamente, bueno, están al lado de aloe saponaria, que es una especie con la que se han obtenido híbridos ya previamente con aloe vera. Y por acá yo coloco aloe dicotoma como una especie que sería interesante también tomar en cuenta para realizar futuros cursos. Ya para cerrar con las conclusiones, entonces tenemos que estos análisis constituyen una fuente de información sistemática interesante para las propuestas de clasificación en aloe. Vemos que se propone un nuevo nivel de variación cariomorfométrico muy interesante. Y por último, pues los dendrogramas obtenidos facilitaron la propuesta de cruces entre donadores presentes en Venezuela con cualidades agronómicas y fitoquímicas promisorias y genéticamente distantes a aloe vera. Entonces, a partir de aquí, pues observamos que se obtiene información interesante para hacer propuestas entonces de mejoramiento genético en aloe vera. Para cerrar, tenemos las referencias y bueno, estamos a la orden ante cualquier duda que tengan. Esperamos
sus consultas y, por supuesto, toda la información que puedan aportarnos para enriquecer este trabajo. Muchísimas gracias.